buenas noches a todos. Estamos hoy, viernes 26 de noviembre de 2021, cuando son las 6:37 de la noche. Ups, empezamos tarde, qué pena. Eso es culpa de Marta Mera. Cuando la vean le dicen. Estamos aquí en nuestro último estudio del año, donde estamos aprendiendo a ser iglesia. Y estamos reunidos en torno a la palabra, porque quien nos puede enseñar a ser iglesia solamente es el Señor por medio de su palabra. Y aquí estamos con todo el deseo de aprender. Y qué mejor que el libro de los Hechos para contarnos cómo ser iglesia. Entonces, vamos a comenzar. Buenas noches, Pili. Buenas noches, Pau. Buenas noches, Edward. Marta Mera sigue tratando de conectar con el audio. Pronto, pronto, Martica, pronto. Entonces, vamos a comenzar. Y antes de arrancar, Marta, ¿lo lograste? No habíamos empezado por ti, Marta. Ya dijimos Estoy corriendo, buenas noches, qué pena. ya dijimos en vivo que empezamos tarde por su culpa, porque aquí los hermanos nos esperamos unos a otros. Entonces, bueno, Martica, Edward, Paola, que han estado más constantes, Pili, que se está reincorporando hoy, Gina, Paola, buenas noches. Hola, buenas Cuenten noches. qué recuerdan, o sea, hasta dónde vamos, dónde llegamos, qué nos pueden decir hasta ahora para que podamos introducir este nuevo tema. Hoy arrancamos con Hechos, capítulo 6, versículos 8 al 15. ¿Quién nos quiere aterrizar un poquito? Porfis. Gracias, Ed. Bueno, buenas noches para todos. Pues habíamos visto que empezando el capítulo 6 ya pasaba como una situación administrativa de la iglesia. Resulta que había un inconveniente, que estaban diciendo que no se les estaba dando comida a las mujeres de unos personajes, y resulta que, que entonces los apóstoles dicen, no, pero no es justo que nosotros dejemos de dedicarnos a la palabra y a la oración por servir a las mesas. Escojan a unas personas llenas del Espíritu Santo, pues para que puedan servir. Y entonces estábamos viendo eso. Ok. Hay algo Yo soy silenciada, no, aquí estoy. ¿Algo más que quieran añadir? ¿Algo que que les haya llamado la atención de lo que estuvimos estudiando la semana pasada? Bueno, entonces digo, gracias, Pau, gracias, Paito. Yo no estuve, Adri, pero, pero a mí esta porción siempre me ha llamado mucho la atención de la forma como ellos se estaban organizando debido a la cantidad de fieles que estaban, a la cantidad de seguidores que se estaban añadiendo a la iglesia. Entonces, ver, o sea, como la importancia de la seriedad para las cosas del Señor, como le estaban colocando, ¿verdad? Porque fíjate que ahí empiezan a hablar, bueno, mire, nosotros tenemos tantas ocupaciones que no podemos estar atendiendo a las viudas, no podemos estar acá porque tenemos que también tener el estudio de la palabra. Y sabes una cosa, que a mí esto siempre me recuerda porque pues acá en Montería a veces yo me siento como tan sola porque yo siento que yo tengo que hacer como todo, entonces quisiéramos que de pronto hubiese, porque todos quieren hacer pero nadie hace nada, porque es la verdad. O sea, o sea, todos dicen sí, pero nadie hace nada. Entonces, por lo menos, que si la escuela dominical, entonces, ¿quién de pronto para los niños? Vamos a hacer oración, entonces solamente Paola, o sea, nadie dice, bueno, vamos a orar, entonces hay tantas cosas por hacer, tenemos un grupo de verdad, pero no hay eso, entonces fíjate, eso no es un invento de uno tampoco, o sea, desde acá, desde la iglesia primitiva, nos están diciendo cómo es la organización
para las cosas del Señor y que creo que, y eso como resultado da que muchas más personas se vayan añadiendo. Entonces, también es un trabajo en equipo, claro, guiado siempre por el Espíritu Santo, pero que también da como resultado que la palabra siga corriendo más y que otras personas más también se añadan. Entonces, siempre me ha llamado mucho la atención de esta porción. Gracias, Pau. Esto es bien importante porque la semana pasada hablábamos de cómo la iglesia naturalmente se involucra, se mete, decide, toman las decisiones ellos y no es impuesta por los apóstoles. Entonces, nombraron a estas 7 personas, a estos hombres llamados diáconos, y pues comienza ahora una nueva narración. Leamos, porfa, Hechos 6, versículos del 8 al 15. ¿Y quién quiere hacer los honores? Gracias, Pedro. Perdón. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y, y, solivian, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Gracias, Edward. ¿Quién, Pili, quiere orar? Amado Señor, estamos congregados en tu nombre porque anhelamos conocerte cada día más y especialmente anhelamos, Señor, que tú nos enseñes cómo ser iglesia. Señor, gracias por el privilegio tan grande que nos das de servirte. Gracias, Señor, porque tú nos has amado con amor eterno y no solamente nos salvaste, sino que nos has dado el gran honor, Señor, de servirte a ti para esta obra tan maravillosa. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí conectados, Adriana, Paola, Gina Paola, Marta, Edward, y por todas aquellas personas que no se pudieron por alguna razón conectar el día de hoy. Los bendecimos, Señor. Te rogamos que esta palabra corra, que esta palabra llegue hasta los confines de la tierra y que todos, Señor, como una sola iglesia a nivel mundial, podamos, Señor, ser esa amada iglesia que tú anhelas, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pili. Entonces, bueno, comencemos, entremos de una a esto. ¿Quién es Esteban? ¿Será uno de los diáconos que habían escogido? Ahí hay un Esteban. Ahí hay un Esteban. Edward, ¿y qué características tiene ese Esteban? Pues ahí dice que lleno de gracia y de poder. No, pero ¿qué características tenía Esteban? Martí, que tú levantaste la mano, ¿querías decir algo? No, lo mismo de la gracia y del poder de Dios. Pues de pronto, como Pedro les había dicho que escojan unos llenos del Espíritu Santo, pues Esteban era lleno del Espíritu Santo, y fuera de eso acá nos dice que lleno de gracia y de poder. Yo creo que, perdón, Esteban no fue
estoy equivocada. Fue uno de los que reemplazó a Judas, ¿no? No, ese fue Mati. Ok, estoy perdida. Chao. ¿Qué dice Gina Paola? Dice que Esteban era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Ok, saben que en el versículo, gracias Pau, en el versículo 5, dice que eligieron entre todas las personas que estuvieron para elegir a quién iba a ser de esos que iban a estar sirviendo las mesas, entre esos hombres que cumplían las características que habían ordenado, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, pues el versículo dice, del versículo 5 destaca que Esteban, aparte de ser lleno del Espíritu Santo, era un hombre lleno de fe. Entonces, ser lleno de fe no debe ser cualquier cosa. Lucas lo está destacando, porque creo que es el único que destaca algo así. No sé si será por lo que le pasó después a este tico. Pero de Nicanor no dijeron nada, ni de Felipe. Pero Esteban, que estaba lleno de fe del Espíritu Santo, ¿qué estaba haciendo? Yo, ¡Pau! bueno, dice que estaba haciendo muchos prodigios y señales, o sea que yo no sé, a veces pienso que una persona que esté llena de prodigios y señales debe ser una persona que, es que decimos que creemos y ¿por qué no nos siguen las señales? Yo siempre me hago esa pregunta y hay veces que funciona como si fuera a veces como la suerte, pareciera que como que unas veces sí y otras veces no. Y este hombre tenía que tener una comunión y una intimidad con el Señor. O sea, yo me lo imagino en oración, en obra para el Señor. No sé cómo sería eso de verdad, porque pues él no era de los discípulos y aquí recalcan, y los discípulos eran los que estaban haciendo muchas señales, aunque también habían otros que también, pero nos está recalcando acá que estaba lleno de muchos, o sea, que le seguían los prodigios y las señales. Entonces me imagino un hombre de mucha intimidad y de mucha oración y de mucha obra para el Señor, de mucho trabajo para el Señor. Gracias por destacar eso, Pau. Eso debería ser lo normal en la iglesia. Eso debería ser lo normal. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Pau, que a veces nosotros parecemos esos televisores viejos que había que déjale para que coja la señal y de repente, muévale la antena. Sí, algo, como que algo nos está pasando, ¿cierto? ¿Qué dice Pili? Precisamente hoy en un estudio bíblico estábamos viendo cuando Jesús bajó del monte y encontró que los discípulos estaban discutiendo con los doctores de la ley porque le habían llevado un muchacho que tenía un espíritu mudo y ellos no pudieron sacarlo. Jesús les habló furioso diciéndoles, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Y bueno, finalmente Jesús soluciona el problema, pero como ellos antes ya habían echado fuera demonios, ellos habían hecho señales, prodigios, hasta Jesús les dijo, sí, yo vi cómo Satanás cayó del cielo. Entonces ellos, claro, le dijeron al Señor, ¿por qué no pudimos esta vez? ¿Qué pasó? Y el Señor les dice, porque este género sale con oración. Lo que pasa es que analizábamos en el estudio bíblico que a causa de la falta de oración vino incredulidad a los discípulos. Entonces muchas veces, lo que decía Pau, muchas veces nosotros abandonamos la oración y abrimos como una puerta para que el enemigo traiga incredulidad a nuestra vida. Entonces acá está diciendo que Esteban, claro, era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y concuerdo con Paola que debía ser un hombre que normalmente nosotros deberíamos ser,
un hombre de oración, un hombre de intimidad con Dios. Gracias, Pili. Sí, es bien importante esto, el tema de, aunque aquí Lucas lo está diciendo, que estaba orando, que estaba teniendo oración, pero hay algo importante. Lucas está destacando que Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, aunque todos tenían la característica de estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, pues Lucas lo destaca de Esteban. Y Esteban estaba haciendo grandes prodigios y señales. ¿Entre quién? ¿Dentro de la iglesia? Entre el pueblo. Entre el pueblo. Listo. ¿Y eso qué provocó? Salud, gracias. Bueno, salud. Dice que entonces se levantaron los de una sinagoga llamada los Libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. O sea, una discusión como la que le pasaba a Jesús, ¿no? Pero, ¿qué les llama a ustedes la atención de ese punto? Le dice Martica. Me llama la atención porque dice que eran de la sinagoga, o sea, no eran ni siquiera los del pueblo ni nada, eran de los mismos que supuestamente deberían tener ese poder de Dios, estar lleno de la gracia de Dios, y ellos son los que se levantan en contra de Esteban. Pues ya sabemos digamos, por todos los testigos que pues siempre los religiosos eran los que se fueron siempre en contra de Jesús y obviamente ahora en contra de los seguidores de Jesús. Entonces, eso, por ejemplo, a mí es lo que me llama la atención. Y además son de diferentes lugares, ¿no? Sirene, Alejandría, Asia, o sea, esto ya va lejos. Ya bastante gente lo estaban conociendo. Ok, pero Martica, no te entendí por qué tú dices que eran de los mismos de quién. Ah, ya, ok. No, a ver si me expreso mejor. O sea, dice que en una sinagoga, ¿no es cierto? O sea, yo entiendo sinagoga que es el lugar donde se reúnen los religiosos. Aunque no dice ni que sean fariseos, ni saduceos, ni nada de eso. Dice es que de los libertos, dice en Reina Valera y por aquí dice esclavos libertos, dice en otra versión. Pero a lo que digo de los mismos es como los religiosos que siempre estuvieron en contra como de esa doctrina del Señor Jesús, a esos que me hacía referencia. Ok, ok, gracias Martica. Pues los que iban a la sinagoga no solamente eran los religiosos, la gente de Jesús iba a la sinagoga, los discípulos iban a la sinagoga. Pablo predicaba en la sinagoga, ese era el lugar de congregación normal para un judío. Pero estos tenían esa particularidad. Hola, Pau. Prende la cámara. Estos tenían una particularidad. Destacan solamente los de la sinagoga de los libertos, y sí, son esclavos que han conseguido su libertad, pero que de alguna manera siguen como enganchados con su amo. Pero los tipos estaban buscando pelea. ¿Qué les llama la atención a ustedes de eso? Que extrapolemos esa actitud a lo que pasa ahora. ¿Quién opinaron en este punto? ¿Qué dice él? A mí, por ejemplo, me llama la atención que son más o menos del mismo bando. O sea, uno pensaría, por ejemplo, que si es blanco o negro, entonces aparecen los blancos, uno pensaría que son los negros los que se van a oponer al blanco. Pero no son los negros, son los de la misma rama de los blancos, los que, o sea, los mismos que estudiaban la palabra son los que se van a oponer a la iglesia. Ni siquiera son los satánicos o los que le sirven a Satanás o algo así. No, no son hechos, sino que son los mismos
que pues creen que le están sirviendo a Dios. Eso me llama la atención. Vale, gracias, Edward. ¿Qué dice Pili? Sí, pues más o menos lo que estaba diciendo Edward. O sea, es la misma iglesia contra la misma iglesia. Los mismos seguidores de Dios, los mismos que pues de una u otra manera anhelan servir a Dios o que dicen amar a Dios. ¿Mm? Sí, ok, pero no era mi iglesia. Estos eran judíos no cristianos. Bueno, sí, de pronto utilicé mal la palabra iglesia, pero o sea, las mismas personas que invocan a Dios, ¿sí? Ok, eso es un buen punto. No son las personas, no son los que están honrando a Afrodita, a Zeus, perdón, a Afrodita, a Marte, porque ya estamos aquí con los dioses romanos. Estamos hablando de las personas que adoran, que le rinden culto al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿cierto? Son esas mismas personas. Pero a mí me llama la atención, yo no sé ustedes, pero ¿cómo sería? O sea, porque aquí Esteban dice que está haciendo grandes prodigios y señales, pero eso no fue lo que levantó a esta gente. Lo que tiene que haber levantado a esta gente en contra de Esteban era su predicación, porque estaban discutiendo con él. Estaban disputando con Esteban, nadie va a disputar de una sanidad, disputan de la palabra. ¿Qué iba a decir Pili que hizo así como que la finta? Lo que ellos estaban discutiendo es lo que dice el versículo 10, que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces, ¿qué puedes inferir tú de ese versículo, Pili? Pues que ellos, o sea, no sé si lo que sentían de pronto era envidia o se sentían confrontados por la palabra que estaba predicando Esteban. Ok, entonces yo creo que lo primero que podemos inferir de aquí es que Esteban estaba predicando. Esteban estaba hablando. Y lo que estaba hablando Esteban no era cualquier cosa. Era algo que estaba causando una, no sé si envidia, no sé celos, confrontación, lo que está diciendo Pili, todo esto es muy válido. ¿Qué era lo que estaba diciendo Esteban que esta gente no podía resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban? Como dice el versículo 10 en otra traducción. Y les confieso algo. Ay, les confieso, me da una envidia con Esteban. Ojalá yo abriera la boca y alguien quisiera, no sé, llevarme la contraria, debatirme. O sea, no, ni me paran bolas. O sea, qué horrible, por lo menos Esteban le está, cáiganme encima, vengan, no, pero nada. ¿Qué dice Pili? Dice aquí en la nueva traducción viviente, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. O sea, esa sabiduría es la sabiduría que viene de Dios, ¿no? No es la sabiduría de nosotros. Ok, entonces Esteban no solamente estaba hablando con sabiduría y estaba hablando con espíritu. Dice que nadie podía resistirle al espíritu con que hablaba. Oh, ¿qué estará diciendo Esteban? Pase el libreto, Esteban. Ops, no hay libreto para el Espíritu Santo. Pau, ¿qué ibas a decir? ¿Nada? ¿No hiciste la finta? Ok. Bueno, entonces, ¿qué provocó la predicación de Esteban? Pili, gracias. Bueno, acá dice que ellos, en esta traducción dice que persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban.
de esta Señora. primera parte lo que me llama la atención es que también pasó lo mismo con Jesús, ¿no? Cuando sobornaron a estas personas para que no dijeran que Jesús había resucitado a los soldados. Entonces, Ok. están haciendo lo mismo acá con Esteban, están sobornando para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Y las mentiras era que, dice aquí, ellos declararon, nosotros lo vimos blasfemar contra Moisés y contra Dios. Ok. ¿Qué piensan los demás del versículo 11? ¿Qué dice? Pues lo que yo veo es que no les cayó bien Esteban. Entonces, como que lo que él hablaba no les agradó mucho y empezaron fue a mirar cómo lo, lo hacían quedar mal. Pero bueno, hacerlo quedar mal es una cosa, Bueno, pero ellos, ya sobornar a sí, una persona, eso es otro nivel. lo Eso están no es haciendo. que me cayó mal, no me cae Esteban. Sí. Eso es otro nivel, hermano, que dice Martica y luego Emma Paola. Pues aquí yo veo que no le podían hacer frente a la sabiduría del espíritu, o sea, se quedaron sin argumentos, se quedaron sin cómo rebatir las cosas. Lo más fácil, ¿no? Lo más fácil que hace la gente normalmente o hacemos, porque yo soy gente también, es levantar unos inventos, mentiras o sea, ni siquiera le pusieron cuidado al discurso, por decirlo así, de Esteban, sino que lo único que pensaron fue en que hay que ganar, ¿sí? Como a veces dice la gente, pues no importa, pero voy a aquí a ganar, no importa si este man está diciendo la verdad, pero la razón la tengo yo. Entonces se valieron de cualquier cantidad de trampas como esa, de hacer que unas personas declararan que blasfemó contra Moisés y contra Dios. O sea, como quien dice, vamos en lo más, como les digo yo, como lo más, para ellos lo más importante, que era la parte con Moisés, eso fue lo que empezaron a inventar. No tuvieron argumentos, sino inventaron falsedades y trampas. Ok, gracias Martica. ¿Qué dice Pau? Y luego Ed. Mm. Yo lo que veo aquí es que aún creyendo en Dios, aún siendo temerosos de Dios, aún diciendo que lo amamos, que, bueno, tantas cosas que ellos hacían y que nosotros hacemos también. Y cuando no estamos de acuerdo, eh, que no, con lo que yo pienso, o con lo que el otro opina, o con lo que el otro dice, o sea, ahí se nos olvida y se nos meten, se nos salen todos los demonios que tenemos aquí adentro y entonces es cuando no nos importa hacer lo que sea con tal de que nos den la razón y dañar a otra persona y aún siendo temerosos de Dios, porque eran personas, fíjate, no eran cualquiera, eran personas de la sinagoga, personas que conocían del Señor, y mira todo lo que, o sea, llegaron hasta sobornar. Entonces, todas esas cosas yo también las veo muchas veces en uno también, pues yo no digo de sobornar, pero bueno, no sé hasta qué punto Es ya. la que nos falta. Pero gracias, Pau, porque precisamente quería llegar allá. Yo no sé ustedes, pero yo durante muchos años pensaba, no, los judíos, o sea, el testimonio es demasiado importante para un israelita. Por lo tanto, o sea, o sea, ¿por qué yo voy a creer la Biblia? ¿Por qué yo voy a creer la palabra que está escrita en el Nuevo Testamento? Ah, porque es escrita por testigos y dice la palabra que entonces el israelita no podía levantar falso testimonio. Pero a ver, esto no solamente es que están levantando falso testimonio, están sobornando personas para que levanten falso testimonio contra otro. Y aparte de eso, no es cualquier gente. Están así como que, ¡oh! Están hablando contra Moisés. Hijo de madre, usted está actuando en contra de las leyes que Dios dio por medio de Moisés. Entonces,
¿Cuál es su show? O sea, el nivel de maldad al que podemos llegar. ¿Qué iba a decir Pili? Ah, no, mentira, Edward, tú ibas a hablar y después Pili, sí, perdón. Ajá. Yo quería decir que creo que si una persona está mintiendo, pues no es necesario uno sobornar a alguien, ¿no? Uno sencillamente le muestra las pruebas, ¿no? Fíjese, es que está mal lo que está haciendo, pero que muestre la palabra que ellos tienen que sobornar, quiere decir que lo que Esteban estaba hablando, lo que está hablando, pues era la verdad, no iba en contra ni de Dios ni de Moisés. Entonces, eso me parece importante. Claro que sí, gracias, Edward. Pili. Pues yo también veo aquí que se está cumpliendo lo que Jesús le había dicho a los discípulos en Juan 15:20. Les dijo, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces aquí Esteban está viviendo lo que Jesús había dicho, ¿no? Que a él lo iban a perseguir y también a sus discípulos por causa de su palabra. Sí, bien fregado. Una cosa es saberla y otra cosa es vivirla. Esas son dos situaciones bien, pero bien diferentes. Entonces, estos hombres de la sinagoga, Eduardo, ¿qué ibas a decir? Ah, Adri, pues yo quería preguntar, por ejemplo, qué significaba, digamos, que un judío blasfemara contra Moisés y contra Dios, o sea, qué recibía a cambio, qué le pasaba. Piedra, hermano. Piedra. Es- Hasta que lo mataran. O sea que, gracias por esa pregunta, porque lo que ellos estaban haciendo al buscar testigos falsos que dijeran que Esteban estaba hablando en contra, blasfemando en contra de Dios y de Moisés, lo que estaban buscando con eso era la muerte de Esteban. No, que, ay, no, es que me cayó mal. Uy, no, ya sáquenlo. No, no lo metan en el grupo. Chao. No, era la muerte de Esteban. Y cuando dice que soliviantaron al pueblo, lo que quiere decir es que lo estaban animando, estaban provocando que la gente se pusiera en modo guerrillero, modo, ¿cómo es que se le dice ahorita a los que protestan por todo? Se me olvidó. ¿Qué dice Pili? Los de la primera línea, Sí, no, algo no, así. son los de la primera línea, pero hay un nombre, no los descontentos, ahí no, tampoco voy a hacer un chiste y me salió mal. ¿Manifestantes? Sí, pero son unos manifestantes que tienen su nombre particular. Revolucionarios, No, Castro chico. Chávez. Que así como los descontentos, los que no están felices con nada, los inconformes, no me acuerdo, pero bueno, así estaba. Bueno, vamos a ver, todo el mundo, mírenlo, miren lo que está diciendo. Que quien dijo que no, no puede ser. Y a quién empezaron a provocar y a quién empezaron a sembrar de cizaña, como dice en otra traducción la palabra soliviantar. Dice, esto provocó a la gente, como provocar. Sí, pero es más que provocar, es provocar por una cosa, ponerlos bravos, ponerlos bien bravos. Como cuando llega algún funcionario público y dice algo y empieza a salir alguien a meterle leña al fuego y a meterle... Alborotaron. Sí, los alborotaron, los pusieron. ¿Pero a quién alborotaron? Vamos a ver a quién Ay, alborotaron. A puro perdón. bobo. ¿Qué dice Aquí Pablo? en Chino, la, Pablo. en la versión que nosotros tenemos dice amotinaron. Amotinar, buena esa. Sí, amotinar. ¿Y a quiénes amotinaron, Pau? Dice que de este modo amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Luego, llegando de improviso, lo arrestaron, lo llevaron al consejo de ancianos.
Ok, Pau, algo que te llame la atención de lo que acabas de leer. Bueno, pues donde dice que amotinaron al pueblo, o sea, a todo el mundo, a los ancianos, a los maestros de la ley, y pues que llegando de improviso, o sea, lo sorprendieron y lo arrestaron y lo llevaron al consejo de ancianos, o sea, todo. Me llama la atención. Ok. Ay, yo no sé ustedes, pero yo me meto en el video, en la película, y que uno esté predicando y salen enfermos y echando fuera demonios y de repente, ¿qué? ¿Me arrestaron? ¿Que llegó la policía? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien más le llama la atención algo? ¿Alguien tiene algo que decir del versículo 12? Los que están en Facebook, por favor, también pueden comentar lo que quieran, pueden escribir. Seguramente voy a leer tarde, pero yo estoy tratando de estar pendiente, así que ustedes escriban sus comentarios y aquí los leemos. ¿Alguien que quiera decir algo del versículo Ah, 12? yo, Paola. bueno, que esta gente hizo, o sea, para esto sí se pusieron a hacer un trabajo bien organizado y bien bueno, porque imagínate, primero, alborotar al pueblo, o sea, cómo hicieron eso, cuántas personas buscaron para que de voz en voz fueran y dijeran, mira lo que está haciendo este hombre, está hablando contra Moisés, o sea, de tal forma que el pueblo, ay, empezó a darse pecho, a darse golpes de pecho y no, esto está mal, o sea, todo, cómo planearon todo de esta forma. Y después que alborotan al pueblo, pues no les basta, sino que también entonces van donde dice acá, donde los ancianos, los respetables, donde los escriba, y esta gente ni siquiera, o sea, lo que yo veo es que ni siquiera investigan también, o sea, iban y les llevaban un chisme y valía más lo que les decían que lo que realmente las evidencias de lo que Esteban estaba haciendo, los prodigios, las señales. Entonces veo que este complot a la hora de organizar para hacer maldad, eso es que fluye así rapidito. Eso se fluye. Y estoy de acuerdo contigo, Pau, porque una cosa es alborotar un grupito de gente ignorante, de gente, no sé, peleona, que le gusta. Es como, oiga, es diferente, y recuerdo las marchas en Venezuela, y las manifestaciones, y las quemas de todo, porque nosotros quemábamos todo. Pero una cosa es lograr que se meta en esto el ocioso, el vago, el que no tiene nada que hacer y nada que perder, a que se meta una persona que tiene un nivel como un maestro, un doctor de la ley. Oiga, ¿y a usted no se le ocurrió averiguar? Porque una cosa es, eso que está marcando Pau es bien importante, una cosa es que vengan y busquen falsos testigos, pero los doctores de la ley y los ancianos no averiguaron, no investigaron, no hicieron nada, como que se las tenían juradas, ¿no? Pareciera. ¿Alguien más quiere decir algo del versículo 12? Es que yo, por ejemplo, no entiendo bien ahí como la geografía, o sea, estas personas de estas iglesias de Asia y, bueno, de estas iglesias no, perdón, de estas sinagogas, o sea, Sinagoga. quiere decir que esta era como, yo tengo entendido que estos duros, ¿sí? Los que hablan ahí, los escribas, los ancianos, ellos estaban en Judea, creo, ¿sí? Ellos estaban ahí como en la Sí, parte, señor. y ahí pide de Jerusalén allá en Judea. Y más arriba todo eso, Asia, por allá, eso no eran como gentiles. Ok, O gracias sea, por la pregunta, Edward. Porque si me puedo batir un champú de que sea alguito. ¿Qué son gentiles en la Biblia?
Nosotros hemos aprendido, los invitamos, aprovecho para hacer la cuña, los lunes estamos haciendo un club de lectura cristiano y estamos leyendo el libro Historia del Cristianismo por el historiador Justo González. Y entre las tantas cosas que hemos aprendido, supimos que cuando hablan de gentiles en la Biblia, no están hablando exclusivamente de personas totalmente ajenas a la fe del pueblo de Israel, sino que en ese grupo de gentiles se incluyen personas que siendo del pueblo de Israel, adorando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, por alguna razón estuvieron, bien sea por la dispersión o por causas personales, pero estas personas vivieron fuera de Judea, fuera de ese territorio judío y se instalaron en otras regiones. Sin embargo, seguían adorando al Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, tenían sinagogas en los lugares donde vivían, seguían yendo a Jerusalén a rendirle culto en el templo en todas las Pascuas. Y recordemos que, bueno, no sé todavía en qué tiempo estamos aquí, pero no sé cuánto habrá pasado, cuánto tiempo habrá pasado desde la Pascua, desde el día de Pentecostés, hasta el momento en que está ocurriendo este punto que nos está narrando Lucas. Pero estas personas que son de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, que están disputando con Esteban, pues muy probablemente sean judíos, pues sean israelitas de la dispersión que se asentaron en otras ciudades, pero seguían rindiendo culto, seguían yendo a Jerusalén, al templo, porque ese era el lugar de culto para los judíos. ¿Ves, cara de pez? Ah, o sea que, por ejemplo, es que tengo entendido también que se dividieron las tribus, ¿no? Los ahí en Judea quedaron los de la tribu de Judá y otra tribu, y ahí se esparcieron las otras tribus, ¿sí? O sea, quiere decir que esas personas podían ser de esas otras tribus de Israel. No, porque los de las otras tribus, que son las otras 10 tribus que se fueron hacia el norte, ellos ¿Samaritanos? son los que, exacto, son los que se conocen como los samaritanos. Y Ah, ellos rendían culto en el monte de Gerizim, si no recuerdo mal. Mientras que los judíos y la media tribu de Benjamín rendían culto en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. entiendo. Sí. Entonces estos eran judíos y probablemente estaban en Jerusalén, no sabemos por qué razón, pero tenían, y además tenían las mismas costumbres de los judíos, ellos tenían sus sinagogas, allí estudiaban la palabra de Dios, allí estudiaban los libros de los profetas, la ley, etcétera, y se reunían, aprendían y luego iban a Jerusalén a buscarle pelea a los cristianos. Así estaban las cosas. No sé, pilas, pero todo lo que yo estoy diciendo son las interpretaciones que yo estoy haciendo con base a lo que he leído. Pero pilas, no me crean, yo estoy loca. Así que no me crean, ustedes métanse a leer la historia, a leer la palabra, porque la idea de precisamente estos espacios es que nosotros aprendamos con base a la escritura y no a lo que nos diga un loco. Entonces, algo más que les parezca importante del versículo 12, ¿no, Pis? Que lo cogieron ahí como a las malas a Esteban y lo llevaron al concilio. Arremetieron y le arrebataron, o sea, pero es que eso fue tenaz.
Eso fue duro, no fue como trataron, y esto es algo bien importante. Yo no sé, Pau, si recuerdas cuando estábamos estudiando las primeras persecuciones de los cristianos, que el autor Justo González hablaba de cómo trataban a los cristianos no judíos. Porque Esteban tampoco, por el nombre y por el hecho del trabajo que tenía Esteban dentro de la iglesia, probablemente Esteban no era un cristiano judío, sino también era un cristiano gentil. O sea, judío criado en algún lado de Grecia, porque él estaba con el grupito de los griegos. Entonces, o sea, eran gentiles contra gentiles. Y no lo cogieron con el respeto que tuvieron cuando llamaron a Pedro y a Juan, que les dio miedo porque el pueblo estaba con ellos. Pero yo no sé si ustedes se están dando cuenta, Esteban está haciendo prodigios y señales entre el pueblo, y el pueblo deja que lo cojan, y el pueblo, a quien él estaba haciéndole bien, se levanta contra él. A mí eso me llama muchísimo la atención. O sea, es entender, no importa, miren, nada nos garantiza que nosotros vamos a estar bien, porque sencillamente la misma gente a quien le estamos haciendo bien se va a levantar en contra de la iglesia, en contra de nosotros. Entonces, bueno, sigamos. Versículos 13 y 14. Adri, pero espérate un segundo que me perdí. ¿En dónde dice o por qué tú dices que fueron los mismas personas los que llevaron a Esteban al concilio? En el versículo 12 dice que alborotaron a todo al pueblo. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Eso O fue sea que, mechoneada. ¿Qué pasó? ¿Qué? ah, es que yo pensaba que eran los mismos de Sirene, los de esas sinagogas, los que habían llevado a Esteban. O sea que fue por el pueblo y los escribas y los ancianos los que llevaron a Esteban. No, 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 pueden haber sido ellos, pero vamos a ponernos, ¿qué dice Pau? Que Bueno, estaba hablando con el micrófono cerrado. Yo pienso que fueron ellos, pero estaban respaldados por el pueblo. Imagínate el tumulto de la gente gritando, sí, que los lleven, que lo maten, que está blasfemando, que está diciendo esto. Entonces, estaban siendo respaldados porque menciona que alborotaron el pueblo. Entonces, cuando un pueblo está alborotado, está echando fuego ahí. De acuerdo. o sea, es algo similar, por ejemplo, lo que pasó, bueno, mirándolo desde el tema político acá con Petro, ¿no? Que entonces empezaron los de la oposición a decir que era castrochavista y entonces toda la gente con ese discurso del castrochavismo, pues para quitarle algo así, me No, imagino. nada que ver, Edward, ¿No? nada que ver. Uy, ya se le salió el petrista, ya sabemos quién es el petrista del grupo. Oh, pero, Voy a presentar a mi esposo, Edward. Porque pero aquí no era eso. Vamos a ver la película. Te están sanando a ti. Esteban está orando, sanándote, imponiéndote las manos, recibes la vista, sana al otro que está endemoniado, sana al otro, sana al otro. ¿Cómo debería estar la gente? Agradecida, feliz, escuchando, embobada, escuchando la palabra. Y de repente viene, esto está hablando mal de Moisés y del templo. Y entonces llegas tú, claro, siempre la izquierda revolucionaria. Y entonces tú que recibiste la vista, dices, sí, no, bueno, entonces si él habló mal del templo, pues cójanlo y llévenlo, revolución. Ese es el escenario. ¿Qué dice Pili?
Otra vez el pueblo, otra vez esta gente está poniendo las tradiciones, está poniendo la ley por encima de la palabra de Dios. Así como lo hizo cuando estaba Jesús con ellos. Entonces acá lo que yo veo es que la gente no le está importando ver las señales que indican que somos, o sea, que ellos iban de parte de Dios, sino que otra vez están poniendo a Moisés, están poniendo la ley, están poniendo todo por encima de Dios. Sí, están viendo las señales, están escuchando la palabra, una palabra llena de sabiduría y de espíritu, y se dejan alborotar. Entonces, ¿qué pasó después? Versículo 13. ¿Quién lee? Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿A qué horas? ¿En qué momento pasó? ¿Y qué dice? ¿Qué más dice, Pili? Sigue leyendo el 14, porfa. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Okay. ¿Comentarios? ¿Eso les suena? ¿Les recuerda algo? ¿Qué dice Martica? A mí me parece muy similar a lo que pasa en este momento, bueno, lo que uno vive, o yo voy a hablar por mí porque no puedo hablar por el resto, porque la gente prefiere quedarse con una cantidad de cosas que aprendió, ni siquiera se pone a pensar o a estudiar o a investigar si lo que le dijeron es o no es, sino simplemente, no, eso es lo que yo sé y punto y ya. Y se cierran y no quieren absolutamente escuchar nada, ¿no? Eso es lo que sé, si es por ley, pues será por ley y yo voy al cielo, es así y bueno, ¿sí? Entonces lo que yo veo es que es algo que pues es muy repetido en este momento, como en este tiempo. Bueno, yo me imagino que en todos los tiempos ha sido de esa manera, que la gente se aferra a sus tradiciones, se aferra a lo que dijo, no sé, la abuelita, no sé, las personas como cercanas que a uno le enseñan, porque normalmente a uno cuando pequeño quien le enseña es su familia, ¿no? La mamá, el abuelo, el papá, etcétera. Entonces, como que se aferra a que ellos fueron los que dijeron la verdad, así ellos también estén equivocados por seguir por las mismas tradiciones. Entonces, personalmente me llama la atención de que así estamos, así estamos. O sea, y no estoy hablando no sé cómo decir, sí, una religión específica, sino es que son hasta dentro de la misma que llamamos nosotros los cristianos, hasta dentro de la... Sí. Eso es muy cierto, Martica. No hemos evolucionado mucho. ¿Qué dice Pau? Gracias, Marta. Bueno, yo pienso que esta gente fue muy hábil para tergiversar lo que estaba diciendo Esteban, porque imagino que dentro de ese discurso Esteban podría estar hablando de lo que dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando los apóstoles le hablaron del templo y que el Señor dijo que no va a quedar piedra sobre piedra. Yo me imagino a esta gente, o sea, si leen esto y que el templo se los destruyeron después, o sea, lo que habrán pensado. Entonces, la habilidad que tenían ellos para manipular, para engañar, para decir, no, imagínense, está hablando de que van a destruir este templo, ¿cierto? Y me imagino que Esteban también les estaba hablando de Jesús, del templo, que era Jesús, que lo habían destruido, pero que había resucitado. Entonces, ahí veo cómo a veces tenemos que cuidar tanto la forma de hablar nosotros también, porque también eso puede llevar a ocasionar, pues yo no sé, chismes, o sea, o que tú hagas una mala enseñanza, aunque no digo que Esteban lo estaba haciendo como mala enseñanza, sino que, o sea, lo que veo es la habilidad que ellos están teniendo para usar las palabras de Esteban, para acusarlo y para llevarlo hasta el concilio. Sí, de acuerdo, Pau, que ellos son muy hábiles, porque imagínense la palabra de quién están tergiversando ellos. La palabra del Espíritu Santo. Porque aquí lo dice... Perdón, Adri, voy a salirme de acá y voy a entrar por el celular porque ya me voy. Listo, entonces voy a por acá.
Perdón. Listo, Pau. Entonces, lo que ellos están tergiversando es la palabra del Espíritu Santo, porque Esteban dice aquí muy claro que no podían resistirle a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Cuéntanos, Seth, qué querías aportar. No, precisamente quería decir eso porque ellos ponen unos testigos falsos. O sea, el que estaba dando testimonio era Esteban por el Espíritu Santo de Jesús, ¿sí? Y ellos están negando eso y están acusando a Esteban de blasfemar contra Dios y contra la ley y contra Moisés, ¿sí? Pero en realidad son ellos los que al negar la obra del Espíritu Santo están blasfemando contra el Espíritu Santo. O sea, según lo que yo entiendo, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, negar la obra de Jesús, además que la está respaldando con señales y con prodigios. Entonces, hijo de madre, me parece durísimo porque habíamos visto precisamente que la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada. Entonces, me parece fuerte. Sí, es bien fuerte ese punto. Y además, ellos están usando el mismo argumento que los testigos falsos que se presentaron en el concilio cuando apresaron a Jesús, dijeron, este dijo que iba a derribar el templo y que lo iba a construir en 3 días. Jesús jamás dijo eso. Jesús dijo, derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Esa es otra cosa. Pero la misma mentira, o sea, tanto les afectó eso que se agarraron 2 veces de la misma rama para poder acusar a un inocente. Es la misma historia. Y además dice que va a cambiar las costumbres que nos dio Moisés, cuando en realidad Jesús dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino a darle pleno cumplimiento. Se estaban agarrando de todo, absolutamente de todo. Y entonces, ¿qué terminó pasando aquí? ¿Pili? Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cómo será el rostro de un ángel? ¿Qué significará eso? Tuvo que haber sido como, o sea, algo impactante para que lo mencionen, algo, algo sublime, no sé, o como cuando Moisés bajó y que su rostro estaba todo resplandeciente, o cuando o la transfiguración de Jesús, no sé, algo así como, pues para que ellos dijeran que era como un ángel, ¿no? Vieron en él algo como celestial, como algo bonito, no sé. Ok, gracias, Pili. Eduardo, ¿tú querías comentar algo? Pues a mí me parece curioso que Lucas, que es el que está narrando este libro, nos haga la comparación de Esteban con un ángel, digamos con algo que uno no ha visto. Bueno, ellos, pues lo que yo puedo ver de un ángel, digamos, sería cuando en el arca del pacto y en el tabernáculo, que los ángeles, pero uno no sabe cómo es un ángel. Entonces me parece curioso que Lucas nos esté comparando a Esteban con un ángel, pues uno queda re loco. ¿Cómo hace uno para saber qué es un ángel? ¿O cómo es un ángel? ¿O qué es lo que quiere expresar Lucas ahí? Me deja pensando. Pues a mí lo que me deja pensando es cómo Lucas supo eso. ¿Cómo Lucas supo que cuando el concilio lo vio su rostro como el rostro de un ángel? ¿Qué tiene que haber pasado después? ¿Pili? Pues me imagino que algunas personas o alguien del concilio creyó en Jesús por el testimonio de Esteban, para poder dar este testimonio. Ok. Alguien que estuvo allí y alguien que quedó impactado
Probablemente después se unió a la iglesia y contó lo que pasó ese día. Entonces, listo, ¿cómo es un ángel? Pues no sabemos, parece resplandeciente, que tiene un brillo en la cara. Una cosa. ¿Qué dice Pili? Pues yo pienso que lo importante es que nosotros deberíamos de ser como Esteban, ¿no? Que en medio de nuestras circunstancias difíciles o en medio de de la persecución, nosotros podamos dar ese testimonio acerca de Jesús, podamos impactar con el testimonio de Jesús a otras personas, como pasó en este momento, ¿no? Ahí dice que lo llevaron al concilio, que es como el Sanedrín, ¿no? Allá no entraba todo el pueblo. Entonces, seguramente sí alguna persona de allí tuvo que haber creído en Jesús por medio de Esteban. Entonces, que nosotros podamos ser como Esteban. ¿Mm? Sí, señora, ojalá dar ese testimonio. ¿Qué iba a decir Edward? No, no iba a decir nada, pero estaba pensando en Pablo, ¿no? Porque Pablo estaba ahí, entonces sí, hijo madre, bueno, no sé, que ellos, sí, lo que ustedes dicen es muy cierto, o sea, ¿qué pensarían ellos? O sea, vieron algo demasiado impresionante en Esteban, aún en esas circunstancias cuando no son nada fáciles, cuando lo están acusando a las malas, lo llevan y cuando tienen intenciones de matarlo, pues uno estaría angustiado, preocupado, triste, desesperado, pero lo ven como un ángel. O sea, jue madre, me parece demasiado impresionante. Gracias, Seth, porque sí, esto tiene, el objetivo de esta reunión es aprender a ser iglesia. Y nosotros aquí estamos tratando de acercarnos a ser esa iglesia que Dios quiere que nosotros seamos, a ser ese cuerpo vivo de un Dios vivo. Entonces, ¿qué les enseña o qué aprendieron o qué sienten, qué llamado sienten con esta palabra a revisarse, a reflexionar, a actuar? ¿Qué sienten ustedes? Nosotros yo veo aquí dos grupos de personajes, bueno, tres. Los que están recibiendo los favores y las señales y los prodigios y las sanidades y todo lo que está haciendo Esteban. Y luego se dejan amotinar por los otros. O sea, bien variables los tipos. ¿Estamos nosotros así? ¿Como un corcho en medio del mar? Entonces, tenemos que revisarnos en qué circunstancias nosotros podemos estar siendo así. ¿En qué circunstancias nosotros podemos estar creyendo de corazón o por conveniencia lo que están diciendo otros de una persona de la iglesia? Porque ahí está el otro grupito, por envidia, por pura y cochina envidia, empiezan a levantar falsos testimonios. Y yo les voy a decir algo. Yo sí he visto y conocido y he vivido personalmente ese ser objeto de las mentiras de otro. Cómo la gente empieza a apartarse, cómo la gente empieza a tomar bandos. Y claro, triunfa el bando de que ostenta el mayor cargo en ese momento. Pero esto está pasando hoy en la iglesia. Se están levantando falsos testimonios contra los hermanos. ¿Los estamos creyendo? ¿O estamos como los escribas y los ancianos que ni siquiera se tomaron, se dieron la tarea de preguntarle, de decir un momentito, ¿qué pasa? Claro, se lo llevaron para el concilio para interrogarlo, pero ¿en qué actitud? Ya eso lo vamos a ver, hasta el próximo año. O nosotros estamos como Esteban, como decía Pili, que ante la persecución y ante la mentira y el engaño de otros, pues estamos ahí firmes, estoicos, dando buen testimonio y nos ven como ángeles. Porque cuando a mí me pasó que levantaron falsos testimonios contra mí,
yo empecé a decir la verdad, pero una actitud, la verdad dicha con una actitud tan tóxica que no se me veía la cara de Ángel. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan de este relato? ¿Cómo nos enseña a ser iglesia? Gracias, Ed. Bueno, a mí personalmente, pues lo que me deja pensando, porque uno dice, ah, jue madre, como Esteban, sí, y entonces uno quiere ser como Esteban, uno quiere darle vida, pero también eso requiere un esfuerzo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos como era Esteban, lleno del Espíritu Santo y en oración, en comunión, llevando la palabra, sirviendo, porque era uno de los diáconos, ¿sí? Entonces, que era de los que organizaba. Entonces, a veces uno quiere hacer eso, pero no paga como el precio, o sea, como que no hace muchos méritos para uno lograr ver esas cosas. A mí personalmente me toca eso. Entonces que yo digo, obviamente yo esto no lo puedo hacer por mi cuenta, ir a hacerlo de Esteban. Uno dice que sí, como Pedro, pero le llega a uno la situación y uno ya está renegando y uno está... No, entonces lo que me llega es que necesitamos el Espíritu Santo y que necesitamos esforzarnos y permanecer en el Señor Jesús. Y ya Él nos usará pues como Él quiera, pero eso a mí personalmente es lo que me toca de esta porción. Gracias, Ed. ¿Qué dice Pili? Pues yo lo que pienso es que el Espíritu Santo ya está, o sea, el Señor dice pídalo y Él lo dará. Lo que pienso es que nosotros, en medio de nuestras dificultades, de nuestras luchas, de todo lo que tengamos por delante, nosotros debemos servirle al Señor. Nosotros debemos ocupar nuestro tiempo en servirle a Él y Él irá cada día limpiando nuestra vida, cada día haciendo que nosotros seamos mejores y que seamos de buen testimonio. Pero nosotros no nos podemos quedar como solamente con el conocimiento, solamente con la intención, sino que nosotros de verdad debemos proponernos a servirle al Señor. Así nos dé pereza, así tengamos cosas importantes, nosotros, esa es nuestra lucha y nosotros debemos luchar contra eso. Y cuando nosotros lo estemos haciendo, entonces el Espíritu Santo va a venir y nos va a llenar así de fe como lo hizo con Esteban, porque es que una de las maneras que nosotros podamos tener fe es cuando nosotros vamos por obediencia a la palabra y echamos fuera un demonio. Vamos y ponemos las manos sobre los enfermos y los enfermos son sanados. Cuando nosotros vemos eso, nuestra fe aumenta. Nos damos cuenta de que la palabra del Señor es verdad, nos damos cuenta que Él sí nos usa a nosotros. ¿Y eso qué va a hacer? Pues va a aumentar nuestra fe. Entonces, si queremos tener fe, tenemos que hacer la obra, tenemos que ir, echar fuera demonios, tenemos que predicar el Evangelio. Va a crecer nuestra fe, vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Pero si nos quedamos en la casa llenándonos de conocimiento y de buenas intenciones, pues nunca vamos a poder llegar ni cerquita a ser como Esteban. ¿Sabes qué? Me hiciste pensar, ustedes, lo que están diciendo ustedes me hace recordar un poco la experiencia de David. Antes de David ser el rey David, pues David era pastor de ovejas. Y cuando David llega a llevarle a sus hermanos el corrientazo para que coman, corrientazo para los que no sepan, es un almuerzo con sopa, seco y jugo que se come en Colombia en unos restaurancitos de barrio así, humildes. Él le fue a llevar la comida a los hermanos y empieza a oír a Goliat diciendo de todo acerca de Dios, a burlarse. Cuando él se ofrece a pelear, Saúl, que era el rey, lo mira así como que, oiga, ¿es en serio? Porque David era chiquito, todo humilde, flaquito, y usted va a pelear contra ese gigante. Pero David le da su hoja de vida a Samuel. Le dice, mira, yo le quito las ovejas de la boca a los leones y a los osos. Si viene un león o un oso a atacar a una de mis ovejas, pues yo lo mato. Lo mato, punto.
David no estaba esperando, como dice Pili, en su casa, entrenando con una espada de madera para el día que le tocara pelear con un Goliat. Él se estaba entrenando en su día a día, en su cotidianidad. Siendo pastor de ovejas, pues siendo pastor de ovejas, yo defino mis ovejas hasta exponer mi vida matando a un león. Entonces, sí, cuando llegar a ese nivel de Esteban, porque semejante Goliat tenía al frente a Esteban en ese momento, pues antes de llegar ahí, nosotros vamos a tener que empezar a entrenar un poco, a matar leones y osos para poder matar luego a un Goliat. Pero yo creo que ni eso estamos haciendo muchas veces, ¿no? Entonces, bien interesante ese punto. Gracias, Edward y Pili, por exponerlo. Pili, ¿qué querías decir? Cuéntanos. Y hablando de David, también me acuerdo cuando él debía de estar en la guerra, pero se quedó en su casa ocioso y vino la tentación. Y David ahí le falló al Señor. Debería de estar haciendo lo que el Señor le mandó. Y eso también me pone a reflexionar en lo mismo que estamos hablando. Si nosotros nos quedamos ociosos sin hacer lo que el Señor nos mandó, pueden venir muchas cosas a nuestra vida, como esa tentación que tuvo David. Y la tentación más grande, ¿no? Dejar de creer en el Señor, que esa es nuestra mayor tentación. Entonces, pues yo pienso que el Señor lo que nos quiere enseñar es que hay mucho por hacer, y nosotros, es hora de que nosotros tomemos todo lo que durante todo este año hemos aprendido en los diferentes estudios bíblicos, en este estudio de aprendiendo a ser iglesia. Ya tenemos las herramientas, ya tenemos al Señor, que es lo más importante. Entonces yo pienso que nosotros deberíamos de proponernos ya, o sea, mañana mismo, empezar a hacer lo que el Señor nos ha mandado, empezar a hacer la obra. Y si de pronto nosotros la estábamos haciendo y hemos decaído, es hora de que nosotros retomemos, como lo hizo David un día, cuando se arrepintió de no haber estado donde el Señor lo había mandado. Y ahora nosotros, que es tiempo y que tenemos vida, podemos levantarnos y continuar lo que el Señor nos ha delegado. Gracias, Pili. Gracias por ese azote, por esa zarandeada. Emma Paola González Oviedo. Bueno, escuchando lo que dice Edward y Pili, estoy completamente de acuerdo, porque a mí me pasa algo en especial y recuerdo mucho lo de Esteban, y me da como tanta envidia que, ay, bueno, cómo lo seguían las señales, los prodigios y los milagros. Y saben que algo que a mí, una particularidad que se me presenta a mí acá, es que siempre es orar por personas enfermas. Donde yo llego a una casa y alguien enfermo, últimamente como 3 personas enfermas de próstata, de cáncer de próstata, un tío, otro señor, otro. Y yo he experimentado, como lo conté en el devocional que hice Buscando a Jesucristo, de una vez, de una sanidad de una chica, una vecina de acá. Y otras veces lo he hecho con mis hijos también, pero otras veces no ha pasado nada. Y le reclamo al Señor. Y me doy cuenta, y lo he experimentado y estoy segura, es la falta de comunión que me falta con el Señor, porque desatiendo mucho su obra, y no por como yo pensaba, lo que decía Pili, el rey David, que estaba ocioso allá, y el tema mío es por dejarme llevar mucho por las ocupaciones, por mis ocupaciones, por mi trabajo, por otras cosas que me demandan demasiado tiempo, y que estoy como aquí y como allá y peleando a ver a quién le sirvo más. Y recuerdo siempre en la palabra, le vas a servir a 2 señores. Pero cuando yo tengo ese tiempo de intimidad con el Señor, que me abro y que digo, bueno, que todo funcione como tenga que funcionar, y yo me dedico de verdad a la oración, a leer la palabra, o que ocupo una mañana a visitar a las personas esas que están enfermas, a compartir la palabra. Miren, lo que yo experimento, y yo creo que cada uno de nosotros lo experimenta, es algo maravilloso. Pero también está la angustia de las otras obligaciones, los compromisos que yo tengo. Entonces,
claro, esta gente lo había dejado todo, Esteban, esa comunión y esa intimidad, pienso que esa es la clave y es lo que te permite a ti también estar en que los prodigios y las señales te sigan. Gracias, Pau, y gracias por contarnos esas experiencias que has tenido. Y pues bueno, todo este año el Señor nos ha permitido estar aquí en el canal de Buscando a Jesucristo. A lo largo de este año, a lo largo de tantas semanas, desde marzo, 1 de marzo, comenzamos a hacer los devocionales diarios y han surgido tantas oportunidades de compartir la palabra, de estudiar juntos la palabra, pero también de interceder unos por otros y de aprender juntos a hacer iglesia. Como decía Pili, vamos a poner esto en práctica. Vamos a empezar ya. Vamos a empezar ya. No esperemos. Yo les pido que este tiempo que vamos a estar de vacaciones, hasta la semana del 17 de enero, no se enfríen, sigan leyendo la palabra, sigan orando, sigan viendo, hay mucho en el canal de YouTube de Buscando a Jesucristo, muchos estudios, muchas predicaciones y mucho en lo que ustedes pueden ayudarnos. Dejen sus comentarios, sus preguntas, sus aportes, porque así como iglesia nos nutrimos y nos edificamos sin importar el lugar. Yo les quiero dar gracias a Emma Paola, Gina Paola, María del Pilar y Edward, y Martica que se salió, porque aquí estamos, firmes, firmes en el Señor y firmes porque queremos aprender a ser iglesia. Quiero mandarles un abrazo muy grande y no sé quién quiere hacer la oración para terminar este tiempo. Gina Paola, gracias. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Padre, por tu palabra, por todo lo que tú nos enseñas, Señor. Ayúdanos, Padre, a no abandonar, Señor, lo que tú nos has enseñado, Padre. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, que cada día podamos poner en práctica lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a servir, ayúdanos a ser obreros tuyos, Padre, a, a reconocer que tú eres nuestro Salvador, Señor. Ayúdanos a ser fuertes, a tener fortaleza, Señor, que nuestro espíritu te siga anhelando, Padre Santo. Te pedimos que seas tú obrando en cada uno, en cada vida de los que estamos aquí, Señor. Bendice las familias representadas en este grupo. Que seas tú dirigiendo nuestras vidas y que seas tú enseñándonos cada día cómo vivir y cómo hacer tu obra, Señor, cómo llevar tu palabra a los demás, Padre. Ayúdanos a ser mejores personas, Señor, a tener la fortaleza de enseñar, Señor, lo que tú nos has enseñado a nosotros, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, por este grupo, por las personas que han participado de él y que de cada una hemos podido aprender, Señor. Gracias por este grupo, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. gracias a todos, gracias Pau, bendiciones y nos vemos el próximo año. Chao. Gracias, chao.